La gran evasión navideña. El paraíso de la granja. En una vasta y pintoresca granja rodeada de colinas verdes y cielos despejados, vivían muchos animales que consideraban aquel lugar su hogar. Los días pasaban tranquilos, con el sol acariciando los campos y el sonido de risas animales llenando el aire. En medio de este paraíso aparente, destacaban tres protagonistas: Rick, un gallo curioso y astuto; Porky, un cerdo grande y glotón que siempre estaba buscando algo más que comer; y Tom, un pavo elegante, orgulloso de sus plumas resplandecientes y de su andar altivo. Rick era el líder natural de los animales. Aunque era pequeño en comparación con otros, su valentía y astucia lo convertían en una figura respetada. Siempre exploraba los rincones de la granja, desde el gallinero hasta los límites del corral, preguntándose sobre el mundo más allá de las cercas de madera. Su inquietud era un misterio para los demás, que preferían no cuestionar su aparente paraíso. Porky, en cambio, era todo lo opuesto. Su vida giraba en torno a comer y descansar. Siempre estaba tumbado en su charca de barro, disfrutando de las sobras que los granjeros dejaban para los animales. ¿Para qué pensar tanto?, solía decir entre bocados. Aquí lo tenemos todo: comida, descanso y compañía. No hay lugar mejor. Tom, el pavo, era algo vanidoso, siempre pavoneándose por el patio. Estaba convencido de que su propósito en la granja era ser admirado por su belleza. «Mis plumas son dignas de reyes», decía, mientras extendía su cola como un abanico. «Estoy seguro de que los humanos me aprecian por mi majestuosidad». Todos los animales vivían bajo una creencia compartida: la granja era un refugio seguro, un lugar donde cada día era una bendición. La granja contaba con una pequeña casa al borde del patio, conocida entre los animales como la Casa del Paraíso. Nadie sabía exactamente qué ocurriría allí, pero todos creían que era un lugar especial, donde los más afortunados eran llevados por los humanos para disfrutar de un destino mejor. Era común que, de vez en cuando, algunos animales fueran seleccionados y conducidos a la Casa del Paraíso. Cada vez que esto sucedió, el resto aplaudía y despedía a los elegidos con entusiasmo, deseándoles suerte en su nuevo hogar. Rick, sin embargo, no estaba tan seguro de esta historia. Había algo en las caras de los humanos, en sus movimientos calculados y en las sombras que caían sobre la Casa del Paraíso, que le generaba inquietud. Una tarde de octubre, todo cambió para Rick. Observó cómo llevaban a su primo, un gallo joven y lleno de energía, hacia la Casa del Paraíso. «Mira, Rick», dijo Porky con entusiasmo mientras mordisqueaba una mazorca. «Tu primo va a la Casa del Paraíso. Debe estar muy emocionado». Rick no respondió. Había algo extraño en la forma en que los humanos sostenían a su primo, algo que no podía ignorar. Esa noche, mientras todos dormían, Rick decidió que era hora de descubrir la verdad sobre la Casa del Paraíso. El sol iluminaba suavemente la granja aquella mañana, y la rutina diaria de los animales seguía su curso. Pero en el aire se respiraba una mezcla de anhelo y misterio. La Casa del Paraíso, como siempre, dominaba las conversaciones entre los animales. Era el tema central en el gallinero, el corral y hasta en la charca de Porky. «¿Te imaginas lo maravilloso que debe ser el paraíso?», decía una gallina joven mientras picoteaba el suelo. «Dicen que hay campos interminables de semillas y que el aire huele a flores dulces todo el tiempo». «Eso no es nada», interrumpió Tom, el pavo, estirando orgullosamente su cuello. «He oído que los que van allí son tratados como reyes. Tal vez les construyen un trono de oro, especialmente si tienen plumas tan majestuosas como las mías». «Bah. No hay nada como esta granja», gruñó Porky, hundiéndose un poco más en el barro. «Aquí tengo comida, sombra y un buen lugar para dormir. ¿Para qué ir a un lugar que nadie ha visto?» «Pero, Porky», exclamó una oveja, mirando hacia la Casa del Paraíso. «¿No te da curiosidad? Nadie ha regresado, y eso solo puede significar que es tan perfecto que no quieren volver». Rick escuchaba en silencio, pero no podía ignorar el nudo en su estómago. Recordó a su primo, llevado con tanta emoción hace días. Era cierto, nadie regresaba. ¿Era porque no querían o porque no podían?
Los animales continuaban soñando despiertos con lo que imaginaban que era el paraíso. Unos hablaban de manjares infinitos, otros, de la posibilidad de vivir sin trabajo ni preocupaciones. Cada quien proyectaba sus deseos más profundos en ese lugar desconocido. «¿Sabes qué he escuchado?», murmuró un conejo, acercándose al grupo con un aire de misterio. «Que el granjero es como un ángel, que selecciona solo a los más dignos para ir al paraíso. Por eso es tan bueno con nosotros». «Claro que es bueno», afirmó Tom. «Cada día nos da comida y nos cuida. Es obvio que nos aprecia». Sin embargo, otros animales tenían opiniones más reservadas. «No me gusta cómo me mira el ayudante del granjero», dijo una cabra con un tono desconfiado. «Siempre lleva ese cuchillo afilado. Me pone los pelos de punta». «Eso es porque necesita cortar la comida para nosotros», respondió una gallina vieja, intentando calmarla. «Es parte del cuidado que nos dan». ¿Estamos en buenas manos? Rick no compartía el optimismo general. Había algo que no encajaba en toda esa historia. Desde que su primo fue llevado, Rick había notado cambios sutiles, la forma en que el granjero y sus trabajadores miraban a los animales, las sombras que se proyectaban desde la casa del paraíso al atardecer, y ese olor, un aroma metálico que parecía surgir de allí y que nadie más parecía notar. El gallo decidió escuchar más, así que se acercó al grupo de cerdos, donde siempre se discutían las grandes teorías de la granja. «Escuchen esto», dijo un cerdo joven con entusiasmo. «Dicen que si te portas bien y viene todo lo que te dan, el granjero te elige para el paraíso. ¿Es como una recompensa?» «Eso explica por qué Tom está tan convencido», gruñó Porky con una sonrisa burlona. «Él piensa que sus plumas lo hacen especial». «Y lo hijo», replicó Tom, ofendido. «Mis plumas son dignas de ser admiradas. ¿Ustedes no entienden nada de elegancia?» La discusión continuó entre risas y comentarios, pero Rick no reía. Para él, los pequeños detalles que otros ignoraban eran pistas. Decidió que era hora de observar más de cerca, aunque aún no sabía cómo. Mientras el día llegaba a su fin, los animales seguían fantaseando sobre la casa del paraíso. Cada uno tenía su versión del sueño, pero ninguno cuestionaba su existencia. Rick, por otro lado, se prometió a sí mismo descubrir la verdad, aunque esa búsqueda lo llevará a lugares que preferiría no conocer. La vida en la granja seguía su curso con una rutina que, para los animales, era todo un espectáculo de emociones, travesuras y conflictos. Aunque soñaban con el misterioso paraíso, su día a día estaba lleno de pequeñas aventuras que los mantenían ocupados, y en ocasiones, en aprietos. Rick, el gallo, comenzaba cada mañana con un canto firme desde lo alto del gallinero. Aunque algunos animales lo consideraban necesario, otros, como Porky el cerdo, lo encontraban insoportable. «¿Por qué tiene que gritar tan temprano?», gruñía Porky mientras se daba vueltas en su cama de barro. «Algunos queremos dormir 5 minutos más». «No es mi culpa que seas tan perezoso», respondió Rick desde su puesto. «Si no te despiertas temprano, te perderás el desayuno fresco». Las gallinas, mientras tanto, estaban siempre ocupadas cacareando y buscando insectos. Entre ellas, había ciertas rivalidades por los mejores lugares para anidar. «Ese nido es mío, Clara», protestaba una gallina joven. «Siempre te quedas con los mejores». «No es mi culpa que llegues tarde, Rosita», replicaba Clara con descaro. «Las más rápidas siempre ganan». En el lado de los pavos, Tom lideraba una pequeña brigada de elegancia, un grupo de pavos jóvenes que lo seguían a todas partes. Se pasaban horas presumiendo de sus plumas, alardeando sobre quién era el más brillante. «Mírenme», decía Tom mientras daba vueltas. «En el paraíso, seguramente me coronarán como el más majestuoso». «No necesitas un paraíso para ser insoportable», murmuraba Rick para sí mismo, observando desde la distancia. Mientras tanto, en el corral de los cerdos, Porky era el líder indiscutible. Aunque era un poco perezoso, tenía un carisma natural que lo hacía popular entre los otros cerdos. Juntos organizaban competencias de quién se revuelca mejor en el barro, lo que siempre terminaba en carcajadas y un desastre de barro salpicando a los animales cercanos.
Una tarde, mientras los animales se relajaban, ocurrió una travesura que dio de qué hablar durante días. Rick, siempre curioso y algo travieso, decidió robar una mazorca de maíz del granero. Sin embargo, mientras escapaba con su botón, tropezó con un balde y terminó esparciendo el maíz por todo el suelo. Las gallinas, al verlo, corrieron en tropel hacia el maíz, cacareando de emoción. «Rick, mira lo que has hecho», gritó Clara mientras intentaba recoger algunos granos para ella. «¿Qué puedo decir?» «Soy un proveedor generoso», respondió Rick con una sonrisa burlona. El caos atrae la atención de Tom, quien llegó con su séquito de pavos para intentar reclamar parte del maíz. «Esto es nuestro», declaró con aire autoritario. «¿Desde cuándo?», replicó Porky, quien también se había acercado al tumulto. «Si alguien merece el maíz, somos nosotros los cerdos. Después de todo, necesitamos mantener nuestra energía». La disputa por el maíz se convirtió en una escena caótica, con los animales empujándose y gritándose entre ellos. Finalmente, apareció el perro pastor, quien ladró con fuerza para restaurar el orden. Los animales se dispersaron de mala gana, lanzándose miradas de reproche unos a otros. A pesar de las peleas, también había momentos de verdadera amistad. Rick y Porky, aunque discutían con frecuencia, solían sentarse juntos al final del día para observar el atardecer. «¿Crees que algún día descubriremos qué hay realmente en el paraíso?», preguntó Rick en voz baja. «No lo sé», respondió Porky mientras se rascaba una oreja. «Pero por ahora, estoy contento aquí. Aunque no niego que tengo curiosidad». Las noches en la granja eran tranquilas. Mientras los animales dormían, Rick a menudo miraba hacia la casa del paraíso, su silueta recortada contra la luz de la luna. Había algo inquietante en ella, algo que no lograba quitarse de la cabeza. Sin embargo, en la rutina diaria de la granja, los animales seguían viviendo sus vidas llenas de risas, travesuras y pequeños conflictos, sin sospechar que pronto, su percepción de la granja y del supuesto paraíso cambiaría para siempre. En la granja, no todos los animales eran amigos, y la relación entre Rick y Patrón, el gallo alfa del gallinero, era prueba de ello. Patrón era grande, con un plumaje brillante que relucía bajo el sol. Se pavoneaba por la granja como si fuera un rey, y las gallinas lo seguían, suspirando de admiración. «Patrón esto, patrón aquello», murmuraba Rick con desdén mientras observaba al otro gallo desde la distancia. «No entiendo qué ven en él. Solo sabe presumir y gritar más fuerte que yo». «Tal vez porque es guapo y tiene estilo», dijo Clara, una gallina que pasaba por allí, soltando una risita. Rick frunció el ceño. Aunque no lo admitiría, sintió una pequeña punzada de celos al ver cómo las gallinas adoraban a Patrón. «Es solo un egocéntrico con plumas bonitas», dijo, tratando de convencer a Clara, aunque sabía que no le prestaría atención. Patrón, por su parte, también tenía sus problemas con Rick. «Ese gallo escuálido no sabe cuál es su lugar», decía con una sonrisa altiva mientras inspeccionaba su reflejo en un charco. «Siempre tratando de llamar la atención, pero nunca logrará ser como yo». Los enfrentamientos entre ambos eran frecuentes. Un día, mientras Rick intentaba dar su tradicional canto matutino, Patrón apareció en el gallinero y lo interrumpió con un potente cocorocó. Las gallinas, al escucharlo, aplaudieron con sus alas, emocionadas por el despliegue de su líder. «Es necesario gritar así», gruñó Rick, bajando del gallinero. «Alguien tiene que hacerlo bien», respondió Patrón con una sonrisa burlona. «Tú simplemente no tienes el rango vocal necesario». Rick lo ignoró, pero por dentro sintió una mezcla de frustración y humillación. Ese día, decidió que tenía que demostrarle a todos, especialmente a Patrón, que era más que un simple gallo. Más tarde, Rick tuvo una idea. Decidió que si lograba hacer algo impresionante, las gallinas dejarían de admirar a Patrón y lo mirarían a él con respeto. Así que se coló en el granero, donde sabía que el grano más fresco estaba almacenado. «Esto mostrará quién es el verdadero líder», pensó mientras llenaba un saco pequeño con grano. Pero su plan no salió como esperaba. Mientras intentaba regresar al gallinero, tropezó y derramó todo el grano justo frente a Patrón y sus seguidoras. «¿Qué tenemos aquí?», dijo Patrón con una sonrisa burlona, acercándose al desastre.
Rick, ¿estás tratando de impresionar a alguien? Parece que necesitas ayuda con eso. Las gallinas rieron a carcajadas, y Rick sintió que su plumaje se erizaba de vergüenza. Eres un gallo arrogante, pero no sabes nada de valentía, respondió Rick, intentando defenderse. ¿Valentía? ¿Y qué has hecho tú para demostrarla?, replicó Patrón, alzando una ceja. Rick se quedó callado, pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. Sabía que tenía que hacer algo grande, algo que no solo demostraría su valentía, sino que también cambiaría la percepción que todos tenían de él. La enemistad entre Rick y Patrón no pasó desapercibida para los demás animales. Porky, que era amigo de Rick, trató de aconsejarlo. Rick, ¿por qué te importa tanto lo que piense Patrón?, preguntó mientras masticaba un trozo de zanahoria que había robado. Deja que sea el gallo engreído que siempre ha sido. Tú eres más listo que él. No se trata de lo que piense Patrón, respondió Rick. Se trata de lo que pienso yo. Quiero probar que soy más que un gallo común. Mientras tanto, Patrón aprovechaba cada oportunidad para burlarse de Rick. Cuando Rick intentaba cantar, Patrón lo interrumpió. Cuando Rick encontró algo interesante en la granja, Patrón lo reclamaba como suyo. Era un ciclo constante de humillación que solo alimentaba la determinación de Rick. Una noche, Rick estaba sentado en su lugar favorito bajo el árbol junto al gallinero, mirando hacia la casa del paraíso. Algo dentro de él le decía que esa casa no era lo que todos creían, y decidió que descubrir la verdad sería la manera perfecta de demostrar su valentía. Si logro averiguar qué hay realmente en el paraíso, todos me respetarán, pensó. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Miró hacia el corral de los cerdos, donde Porky roncaba profundamente, y luego hacia el gallinero, donde Patrón dormía rodeado de sus admiradoras. Necesito ayuda, pero primero, tengo que trazar un plan, murmuró para sí mismo. Rick no lo sabía, pero esa decisión marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían la vida de todos los animales en la granja. El gallinero estaba más tenso que nunca. Los constantes enfrentamientos entre Rick y Patrón no solo eran un espectáculo diario para las gallinas, sino que comenzaban a dividir a los animales de la granja en dos bandos. Por un lado, estaban los que admiraban la seguridad y la puerta de Patrón, su capacidad para comandar la atención y su encanto innato. Por otro, estaban los pocos que apoyaban a Rick, reconociendo su curiosidad, inteligencia y determinación para descubrir la verdad sobre la casa del paraíso. Sin embargo, para Patrón, Rick no era más que un gallo molesto, siempre tratando de destacarse de maneras que, según él, eran ridículas. Todo escaló una mañana cuando Rick, harto de las constantes burlas, se enfrentó a Patrón frente a todo el gallinero. «Ya basta, Patrón», gritó, su voz resonando en el aire fresco del amanecer. «¿Por qué no me deja en paz? Siempre tienes que humillarme, siempre tienes que demostrar que eres mejor. Pero, ¿qué has hecho tú para ganarte ese respeto? Todo lo que haces es alardear». Patrón, que estaba siendo acicalado por un par de gallinas, soltó una risa baja y condescendiente. «¿Qué he hecho? Soy el líder, Rick. No necesito probar nada porque todos aquí ya saben quién manda». «¿Líder? Solo porque hablas más fuerte no significa que seas mejor», respondió Rick. «Te desafío, Patrón. Vamos a demostrar quién es el verdadero gallo alfa de esta granja». La declaración dejó a todos en silencio. Incluso las gallinas, que solían admirar a Patrón, miraron a Rick con interés. «¿Un desafío?», Patrón alzó una ceja. «¿Y qué propones, Rick? ¿Un concurso de canto? ¿De quién tiene las plumas más brillantes? Por favor, ilumíname con tus ideas». «No», respondió Rick, firme. «Un acto de verdadera valentía. Si tú eres tan valiente como dices, acompáñame esta noche a la casa del paraíso». El gallinero se estalló en murmullos. Nadie había visto la casa del paraíso como algo más que un lugar místico, pero la propuesta de Rick cambió por completo el ambiente. Patrón, aunque sorprendido, no podía permitirse quedar como un cobarde. «¿Esa es tu idea? Muy bien, Rick. Te acompañaré, pero no esperes que me asuste como tú.
La noticia del desafío se esparció rápidamente por toda la granja. Mientras Rick se preparaba mentalmente para la noche, Porky trató de hablar con él. Rick, esto es una locura, dijo el cerdo con preocupación. ¿Y si descubres algo que no puedes manejar? ¿Y si Patrón te traiciona? Ya no importa, Porky, respondió Rick. Esto no es solo por mí. Es por todos los que creen que esa casa es un paraíso. Si Patrón y yo logramos descubrir la verdad, cambiaremos todo. Mientras tanto, Patrón también tenía sus dudas, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Bajo su fachada de confianza, estaba inquieto. ¿Qué pasaría si Rick tuviera razón? Es solo una casa, se decía a sí mismo. No hay nada de qué preocuparse. Cuando cayó la noche, los dos gallos se encontraron frente al camino que llevaba a la casa del paraíso. Una multitud de animales los observaba desde lejos, demasiado asustados para acercarse pero demasiado curiosos para no mirar. Listo, Rick, dijo Patrón con un tono burlón, aunque su voz temblaba ligeramente. Siempre lo he estado, respondió Rick, y comenzó a caminar hacia la misteriosa casa. El camino estaba oscuro, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Mientras avanzaban, Rick intentó entablar una conversación. ¿Por qué siempre me odias, Patrón? Nunca te he hecho nada. No te odio, respondió Patrón después de un momento. Pero no soporto a los gallos que creen que pueden tomar lo que es mío. Yo no quiero lo que es tuyo, dijo Rick. Solo quiero respeto. Y quiero que todos sepan la verdad sobre esta granja. Patrón no respondió, pero esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Al llegar a la casa del paraíso, ambos gallos se detuvieron en seco. Las luces parpadeaban débilmente, y un olor extraño flotaba en el aire. ¿Todavía quieres entrar?, preguntó Patrón, intentando sonar valiente. Más que nunca, respondió Rick, dando el primer paso hacia lo desconocido. Los días en la granja seguían su curso habitual, el sol salía temprano, los trabajadores llegaban con sus herramientas, y los animales continuaban con sus rutinas. Pero Rick ya no veía las cosas como antes. Desde su enfrentamiento con Patrón y la llegada a la puerta de la casa del paraíso, algo había cambiado dentro de él. Mientras los demás animales comían y reían despreocupados, Rick comenzó a notar pequeños detalles que antes le parecían normales. Los gruñidos nerviosos de los cerdos cuando mencionaban la casa del paraíso, las miradas evasivas de las ovejas cuando alguien recordaba a los animales que nunca habían regresado, o la forma en que el granjero y sus ayudantes siempre parecían susurrar en voz baja al pasar cerca de los corrales. Rick era un gallo curioso por la naturaleza, y su instinto le decía que había algo que no cuadraba. Decidió hablar con Porky, su mejor amigo, el único en quien podía confiar plenamente. Porky, ¿has notado algo raro últimamente?, preguntó Rick mientras ambos se encontraban cerca del comedero. ¿Raro? ¿A qué te refieres?, respondió Porky con la boca llena de maíz. A la granja, a la casa del paraíso. No sé, algo me dice que no todo es como pensamos, explicó Rick, bajando la voz para no ser oído por los demás animales. Porky se encogió de hombros. Rick, siempre estás pensando demasiado. Tal vez solo necesitas descansar. Todo está bien aquí, ¿no crees? Comida, refugio. ¿Qué más podemos pedir? Eso es lo que me preocupa, Porky, insistió Rick. Todo parece demasiado perfecto. ¿Y esos animales que se van y nunca vuelven, no te parece extraño? Nadie pregunta por ellos después de que desaparecen. Porky dejó de comer por un momento y miró a su amigo. Mira, Rick, no sé qué quieres descubrir, pero si sigues con esas preguntas, podrías meterte en problemas. Déjalo estar. Aunque Porky no compartía sus inquietudes, Rick no podía ignorar sus instintos. Así que decidió investigar, pero de una manera discreta. Empezó a hacer preguntas indirectas a los otros animales, pensando que solo tenía curiosidad. Con las gallinas. ¿Recuerdan a Clara? Hace semanas que no la veo. ¿Creen que ya está en el paraíso? ¿Cómo creen que sea ese lugar? Las gallinas, siempre chismosas,
respondieron con entusiasmo. Dicen que es maravilloso. Clara debe estar feliz allá. Tal vez ya ni piensa en nosotros. Con las ovejas. ¿Alguna vez han escuchado algo sobre cómo es el paraíso? ¿Por qué creen que los que se van nunca nos mandan un mensaje o algo así? Las ovejas se limitaron a balar nerviosamente. Una de ellas murmuró, tal vez no puedan. Tal vez no quieran. Con los patos. ¿Ustedes creen que algún día iremos al paraíso? ¿Qué creen que hay allá? Los patos rieron. ¿Quién sabe? Pero si me llevan, espero que haya un lago más grande que este. Las respuestas que recibió no fueron suficientes para confirmar sus sospechas, pero tampoco las descartaron. Cada animal tenía una versión diferente del paraíso, unos lo describían como un lugar lleno de comida y diversión, otros como un destino misterioso donde se vivía en paz. Sin embargo, lo que más le inquietaba a Rick era la falta de respuestas concretas. Nadie sabía realmente qué sucedió después de que un animal entrara a la casa del paraíso. Pese a sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, Rick comenzó a llamar la atención con sus preguntas. Un día, mientras conversaba con un viejo pato en el estanque, Patrón apareció de repente. ¿Qué haces, Rick?, preguntó con una sonrisa sarcástica. ¿Investigando otra vez? ¿Sigues con tus locas ideas sobre la casa del paraíso? Rick intentó disimular. No sé de qué hablas, patrón. Solo estaba charlando con el pato. Pero Patrón no se dejó engañar. Oh, claro. Solo charlando. Escuchen todos, dijo elevando la voz. Rick cree que hay algo oscuro en nuestra querida casa del paraíso. Piensa que hay un gran misterio aquí en la granja. Los animales comenzaron a acercarse, intrigados por las palabras de Patrón. ¿Es verdad, Rick?, preguntó una gallina. Rick se quedó en silencio por un momento, sintiendo la presión de todas las miradas. Solo estoy haciendo preguntas, dijo finalmente. Patrón rió a carcajadas. ¿Preguntas? ¿A quién le importa? Todos sabemos que el paraíso es un lugar perfecto. Eres solo un gallo paranoico que no tiene nada mejor que hacer. Los animales comenzaron a reír junto con Patrón, y Rick sintió que su corazón se hundía. Pero en lugar de rendirse, decidió que debía continuar con su búsqueda. La burla de Patrón fue solo el inicio de algo mucho más grande para Rick. Aunque los animales se rieron de él y sus preguntas fueron tomadas como bromas, algo en su interior no dejaba de inquietarlo. El gallo no era un animal que se conformara con respuestas vacías. Y ahora, más que nunca, sentí que algo oscuro estaba ocurriendo en la granja. A pesar de que todos los animales volvían a sus rutinas, Rick no podía dejar de pensar en la casa del paraíso. ¿Por qué nunca regresaron los animales que allí entraron? ¿Por qué todos hablaban de ese lugar con tanto entusiasmo, sin nunca preguntar realmente qué sucedió? Estaba convencido de que algo no estaba bien. Algo estaba siendo oculto. El día siguiente fue uno de esos en los que la granja parecía tranquila, pero Rick no podía descansar. Decidió, entonces, acercarse a un animal al que rara vez le prestaba atención, el viejo toro, quien siempre parecía estar en su rincón de la granja, observando en silencio. A pesar de su tamaño y su edad, el toro había sido testigo de muchas cosas a lo largo de los años. Rick lo vio una tarde bajo un árbol, rumiando paja, y decidió que era el momento de hablar con él. «Hola, viejo amigo», dijo Rick, acercándose con cautela. «Tengo algunas preguntas sobre la casa del paraíso». El toro levantó la vista lentamente, observando al gallo con una mirada penetrante. «Así que ahora también estás con esas historias», dijo el toro con una voz profunda y cansada. «¿Quieres saber la verdad, Rick?» Rick ascendió con firmeza. «Sí, quiero saber qué pasa allá. ¿Por qué nunca vuelven los que se van? ¿Por qué nunca nadie habla de lo que realmente sucede en esa casa?» El toro sospechó. «Es lo que siempre pasa, chico. Los animales siempre se han hecho esas preguntas, pero nadie se atreve a darles respuestas. Todos piensan que la casa del paraíso es algo bonito, algo grande,
pero la realidad es otra. No todo lo que brilla es oro. Rick sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué pasa allí, toro? ¿Por qué nadie regresa? Porque no hay paraíso. No es un lugar de felicidad ni de descanso, como te han dicho. Es una trampa. Cuando un animal entra en esa casa, nunca vuelve. Simplemente, desaparece. Todos han sido engañados, explicó el toro, su voz un susurro grave. ¿Qué? Rick no podía creer lo que escuchaba. Pero, ¿por qué nadie nos ha dicho la verdad? El toro le miró fijamente. Porque el granjero y sus ayudantes tienen el control. Ellos lo saben y no quieren que nos demos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Es su negocio, Rick, y nadie que haya entrado ahí ha regresado para contar lo que ocurre. Eso es lo que es la casa del paraíso. Rick no pudo procesar las palabras del toro de inmediato. Era demasiado para asimilar. Durante años, había vivido con la idea de que el paraíso era el lugar donde los animales se iban finalmente a encontrar paz. Pero ahora, frente a él, la verdad era mucho más oscura y aterradora. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Rick, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Cómo podemos detener esto? ¿Qué podemos hacer? El toro lo miró y le dio un leve golpe en el hombro con su enorme cabeza. No sé si hay algo que podemos hacer. Somos solo animales, Rick. Pero ahora sabes la verdad. Eso te convierte en alguien que tiene una ventaja sobre los demás. Tienes que ser más astuto y tener cuidado de no acabar como ellos. Rick pensó en sus amigos, en Porky, en las gallinas, en todos los que todavía creían en el paraíso. El gallo se sintió solo y perdido, pero también lleno de determinación. Ya no podía dejar las cosas como estaban. Tenía que hacer algo. Tenía que salvar a los animales que aún estaban a tiempo, antes de que la casa del paraíso los atrapara a todos. El mismo día en que Rick recibió la cruda verdad del toro, Patrón, el gallo arrogante y engreído, volvió a burlarse de él. Mientras Rick se dirigía a la zona de los corrales, Patrón se le acercó, sonriendo como siempre, con su voz altanera. Todavía con esas tonterías, Rick, dijo Patrón, sabiendo que algo estaba ocurriendo. ¿Sigues pensando que hay algo malo en nuestra granja? Rick lo miró fijamente, el coraje en sus ojos brillando. Ahora sé la verdad, Patrón. La casa del paraíso es una mentira, y todos los animales que se van de aquí nunca regresan. Son sacrificados, vendidos, no es el lugar de descanso que todos creen. El gallo, Patrón, rió a carcajadas. ¿Eso es lo que piensas? No seas tonto, Rick. Esa es solo una fantasía tuya. Nadie te cree. Todos saben que el paraíso es solo para los mejores. Y si no tienes lo que se necesita, no eres digno. Rick frunció el ceño. No me importa lo que pienses, Patrón. Lo que importa es que yo sé la verdad, y tú lo vas a saber pronto también. Patrón, al ver la determinación en los ojos de Rick, comenzó a dudar. Pero antes de que pudiera decir algo, Rick se dio vuelta y comenzó a caminar hacia los demás animales, decidido a hacer lo que fuera necesario para salvar a todos. Era una tarde fría de otoño cuando Rick, el gallo, empezó a sospechar que el destino de su primo, el gallo Junior, estaba sellado. Había visto cómo el granjero y uno de sus empleados, en un raro acto de complicidad, se llevaban a su primo hacia la casa del paraíso. La idea de que su primo podría estar a punto de descubrir la verdad lo llenaba de angustia. No, no puede ser, murmuraba Rick para sí mismo, mientras observaba en la distancia al granjero y su empleado, que ya se dirigían con paso firme hacia la casa donde tantos animales ya nunca regresaron. El gallo Junior caminaba delante de ellos, aparentemente contento, sin sospechar en lo más mínimo lo que realmente le esperaba. Él pensaba que había sido elegido para algo importante, que había sido premiado por su buen comportamiento, por ser el gallo ejemplar. Sin saberlo, Rick era el único que conocía la aterradora verdad. Rick no podía permitir que su primo corriera con la misma suerte que los demás. Corrió hacia él, decidió anunciarlo, pero Junior solo aparentemente cuando lo vio acercarse. Rick, ¿a dónde vas tan rápido?
Me han elegido para ir al paraíso. Es un honor, exclamó Junior, con una mirada llena de ilusión en sus ojos. Rick, con el corazón en un puño, intentó frenar el entusiasmo de su primo. No, Junior, no es un premio. Es una trampa. El paraíso no es lo que piensas. Es una mentira, te van a matar. Tienes que huir, ahora mismo. Pero Junior, cegado por la idea de que su vida había llegado a un nuevo nivel, no prestó atención a las advertencias de Rick. ¿Qué dices? No seas tonto, Rick. El paraíso es un lugar increíble, y voy a vivir allí, en paz, respondió, ignorando los temores de su primo. Rick lo miró, desesperado. No es un paraíso, Junior. Te están llevando para matarte, tienes que creerme. Pero Junior ya había comenzado a caminar hacia el granjero, que lo guiaba con una sonrisa. No había tiempo para más palabras. Rick los observó hasta que desaparecieron tras la esquina del granero. Un profundo miedo se apoderó de su corazón. Rick no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió seguirlos. De forma sigilosa, se acercó lo más posible a la casa del paraíso sin ser visto. El granjero y su empleado, con el gallo Junior dentro de un saco, se adentraron en la casa. Rick, con su corazón latiendo con fuerza, se ocultó entre unos arbustos cercanos. Tenía que ver lo que sucedía, tenía que saber qué ocurría tras esas paredes. Su curiosidad y el temor lo empujaron a descubrir la aterradora verdad. Se asomó lentamente por una ventana, asegurándose de que nadie lo viera. A través de ella, vio lo que más temía. Los hombres trajeron a Junior fuera del saco. El gallo, que había estado tan alegre momentos antes, ahora parecía estar aterrorizado. Su canto se transformó en un grito de desesperación cuando el granjero y su empleado lo inmovilizaron, preparándose para lo peor. Rick, paralizado por el horror de la escena, observó en shock cómo el granjero, con sus manos fuertes y frías, comenzaba el proceso. El gallo Junior gritó de miedo, un grito desgarrador que hizo temblar a Rick. No podía creer lo que veía. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. El paraíso, en el que tantos animales creían, era un infierno disfrazado de paz. De repente, Rick hizo un ruido sin querer, un pequeño crujido cuando se movió ligeramente. El granjero se detuvo y miró hacia la ventana, confundido. ¿Qué fue eso?, preguntó, frunciendo el ceño. Su empleado, que estaba a su lado, respondió rápidamente, seguro es el viento, granjero. No se preocupe por eso. Rick contuvo la respiración, temiendo ser descubierto. El granjero, sin hacer más preguntas, continuó con su tarea. Mientras tanto, el grito de Junior se desvaneció en el aire, y Rick no pudo soportar más la escena. Corrió rápidamente hacia el bosque cercano, buscando un refugio para procesar lo que acababa de presenciar. Rick llegó a la vieja cabaña donde el pavó, su buen amigo, solía descansar. Había conocido al pavó desde que era un polluelo, y siempre había sido su confidente. La confusión y el dolor pesaban sobre él, pero sabía que necesitaba contarle lo que había sucedido. El pavó, al verlo llegar tan agitado, lo miró preocupado. «Rick, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan pálido?», preguntó el pavó, acercándose a él. Rick no podía articular las palabras al principio. Se sentó en el suelo, su rostro lleno de tristeza y shock. Finalmente, consiguió hablar. «Se lo llevaron, pavó. Junior ya no está. Lo llevaron a la casa del paraíso, y lo mataron. Era todo una mentira. Todo lo que nos dijeron fue una mentira». El pavó, que era un animal tranquilo y sabio, no pudo creer lo que escuchaba. «¿Qué? No, eso no puede ser, Rick. ¿Estás seguro?». Rick asintiendo, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo vi, pavó. Lo vi todo. Los vi llevárselo, lo vi gritar, y luego el silencio. Lo que creíamos que era el paraíso es un lugar donde los animales mueren. El paraíso no existe. Solo es una trampa». El pavó se quedó en silencio,
procesando lo que su amigo le había contado. No podía creerlo. Las historias de la Casa del Paraíso siempre se habían oído como un cuento feliz, pero ahora todo tenía sentido. Nadie regresó de allí, porque no se trataba de un lugar de descanso. Era el último viaje de muchos. En ese momento, el cerdo llegó a la cabaña, olfateando el aire. ¿Qué sucede, Rick? ¿Por qué estás tan alterado? Rick le contó todo, sin poder evitar que las palabras se desborden. El cerdo, con sus ojos brillantes de incredulidad, también se sorprenderá. No puedo creerlo. Si todo esto es cierto, tenemos que hacer algo. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos avisar a los demás? ¿Cómo evitar que los demás caigan en la misma trampa? Rick miró a sus dos amigos, el pavo y el cerdo, con una nueva determinación. Sabía que tenían que actuar, y pronto. Nadie más debía ser engañado, nadie más debía ir al paraíso solo para desaparecer. Rick no podía quedarse quieto. Sabía que había que actuar, y actuar rápido. La angustia que sentía por su primo Junior y la amarga revelación de la Casa del Paraíso lo impulsaban a pensar en una manera de salvar a los demás antes de que fuera demasiado tarde. El gallo había comprendido que no podía ser el único en saber la verdad. Si algo tenía que cambiar, era ahora. A medida que el sol se ocultaba, con el cielo teñido de tonos anaranjados y morados, Rick se reunió con el pavo y el cerdo en la pequeña cabaña donde solían esconderse, lejos de la mirada del granjero y sus trabajadores. No había mucho tiempo, pronto los animales serían llevados uno por uno, como siempre ocurriría. Rick sintió la presión del reloj corriendo en su contra. Todos los animales de la granja debían saber lo que ocurriría en la Casa del Paraíso, pero, ¿cómo lo harían? Tenemos que avisarles. Todos deben saber la verdad antes de que sea demasiado tarde, dijo Rick, con la voz firme pero llena de angustia. El pavo, aunque un poco escéptico, ascendió. Sabía que si algo no cambiaba pronto, todos terminarían en la misma suerte. Pero, ¿cómo?, preguntó el cerdo, que había estado dando vueltas a la situación, pensativo. Si lo decimos abiertamente, el granjero se dará cuenta, y se va a armar un escándalo. Nos matará antes de que podamos hacer nada. Rick, sin embargo, ya tenías una idea. Había observado mucho el comportamiento del granjero y de sus trabajadores. Sabía que no podía enfrentarse a ellos directamente, pero si podía sembrar dudas en los demás animales, quizás podría crear una confusión lo suficientemente grande como para darles tiempo para escapar. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, dijo Rick, con una mirada decidida. Primero, tenemos que hablar con los animales más cercanos. Los que están más tranquilos, los que todavía tienen algo de sentido común. Tenemos que hacer que ellos se den cuenta de que algo está mal sin ser obvio. Y luego, vamos a preparar nuestra salida. El pavo se mostró cauteloso. ¿Y si nos descubren? No quiero ser la siguiente comida del granjero. Eso no va a suceder, respondió Rick, con una sonrisa triste. Si todo sale bien, el granjero no sabrá ni qué pasó. Vamos a confundirlo, a hacerlo dudar, y mientras tanto, todos podremos escapar. La primera parte del plan era simple, convencer a algunos animales clave de que el paraíso no era lo que parecía. Empezaron con las gallinas, ya que todas ellas soñaban con ser llevadas a ese lugar especial, donde se pensaba que serían tratadas como reinas. Las gallinas, deslumbradas por la promesa de un mejor futuro, siempre se mantenían al margen de las conversaciones más serias, pero Rick sabía que si les daba la información correcta, podría ser útil. Tenemos que acercarnos a ellas con cuidado, dijo Rick, mientras miraba al pavo y al cerdo. Las gallinas son fáciles de influenciar, pero también son muy curiosas. Si les plantamos una semilla de duda, si les damos la información suficiente para que empezar a cuestionar lo que sucede, podremos hacer que se sumen a nuestra causa. El cerdo, siempre un poco desconfiado, añadió, lo que me preocupa es que no todos van a reaccionar igual. Algunos animales pueden pensar que estamos locos. ¿Y si el gallón patrón se entera de esto? Rick lo interrumpió, mirando al cerdo con determinación. No podemos preocuparnos por lo que otros piensen ahora.
Lo único importante es salvarnos. Si logramos escapar del granjero y sus trabajadores, podremos vivir en paz en el prado. Ya no habrá más muerte, ni más engaños. La reunión con las gallinas. Esa misma noche, después de que los animales se acomodaron para dormir, Rick, el pavo y el cerdo se dirigieron al gallinero. Las gallinas estaban reunidas, conversando entre ellas sobre los rumores de la casa del paraíso. Rick decidió ser directo, pero sin levantar sospechas. «Chicas, ¿alguna vez han pensado que todo esto podría ser solo una trampa?», preguntó Rick, tratando de sonar casual, pero con un tono que captó la atención de algunas gallinas. Las gallinas lo miraron, sorprendidas. «¿Una trampa? ¿Qué quieres decir?», preguntó una de ellas, una gallina llamada Rosalía, que siempre había sido muy inquisitiva. Rick aprovechó la oportunidad. «Bueno, he estado pensando. Todos los días hablamos de lo increíble que es ese lugar, pero, ¿quién ha vuelto de allí? ¿De verdad es tan bueno como nos dicen?». Las gallinas se miraron entre sí, confundidas. «Nunca he oído a nadie decir que haya vuelto, Rick», dijo otra gallina, llamada Blanca, con voz preocupada. «Exacto», dijo Rick, con un tono más grave. «Nunca ha vuelto nadie. ¿Y si el paraíso fuera de todo lo que nos dicen, por qué nadie regresa? Creo que hay algo más detrás de todo esto». El cerdo, que había estado vigilando desde un rincón, se adelantó para respaldar a Rick. «Rick tiene razón. La casa del paraíso es un lugar peligroso. Y si no hacemos algo, pronto seremos nosotras las siguientes». Al principio, las gallinas no sabían qué pensar. Pero las palabras de Rick y del cerdo hicieron que comenzaran a cuestionar todo lo que les habían contado. Finalmente, la inquietud comenzó a calar en sus corazones. El plan comienza a tomar forma. Con las gallinas sembrando la duda entre los animales, la siguiente fase del plan era más arriesgada: sacar a todos del gallinero sin ser vistos. Rick sabía que si podía crear una distracción lo suficientemente grande, podría ser el momento perfecto para que todos escaparan hacia el prado. El cerdo, siendo uno de los más astutos, propuso una idea arriesgada. Durante la noche, cuando el granjero estaba descansando, uno de ellos podía abrir las puertas del gallinero y dejar que los animales corrieran hacia la libertad. Sin embargo, el problema seguía siendo el gran gallón patrón, que había empezado a sospechar de Rick, y la confianza que las gallinas tenían en él. El galón estaba más atento a sus movimientos, y cualquier señal de duda podría poner todo en peligro. «Si no conseguimos distraerlo, no habrá escape», pensó Rick, mientras su mente trazaba estrategias. Sabía que el tiempo se agotaba, y cada momento que pasaban en la granja era un momento más cerca de la muerte. La tensión en la granja estaba en su punto máximo. Rick había logrado sembrar la semilla de la duda en muchos de los animales, y ahora más que nunca, la granja se encontraba dividida. Mientras las gallinas y otros animales comenzaban a escuchar el mensaje de Rick y sus amigos, había uno que no estaba dispuesto a aceptar la verdad tan fácilmente: el gallón patrón. El galón, siempre seguro de sí mismo, creía que Rick estaba fuera de lugar. Para él, no había tal cosa como una casa del paraíso peligrosa. Todo lo que había dicho Rick le parecía una invención sin sentido, una amenaza para el orden y el respeto que él había cultivado con las gallinas. «¿Tú crees que el paraíso es una mentira?», le dijo el gallón patrón a Rick con desdén, mientras todos los animales observaban. «Nunca he oído nada tan absurdo. Si alguien tiene que salir de esta granja, eres tú, gallo patético. No tienes ni idea de lo que hablas». Rick, con el corazón acelerado, sintió que todo el trabajo que había hecho para despertar a los demás animales estaba en peligro de desmoronarse. Si el patrón del gallón seguía ganándose la confianza de las gallinas, podría destruir todo el plan. «No es mentira, es la verdad». «Y lo sabes, patrón», respondió Rick, con una voz que sonaba desafiante pero también desesperada. «Tienes que ver lo que ocurre en esa casa. Lo que tú crees que es el paraíso es solo el final de nuestra vida. El paraíso, para nosotros, es vivir libres, no convertidos en comida para el granjero». El gallón patrón, con sus plumas brillando bajo el sol, no pudo tolerar el reto.
su orgullo de líder lo cegaba y no iba a permitir que un gallo como Rick, que siempre había estado en su sombra, le quedaría mal delante de los demás. Si quieres hablar de paraísos, entonces demuéstrame que sabes de lo que hablas. Vamos a resolver esto de una vez por todas. Tú y yo, cara a cara. Un duelo. A ver quién tiene razón. Rick, que no era precisamente un experto en peleas, sabía que no tenía otra opción. Este duelo no solo era por su honor, sino por el futuro de todos los animales en la granja. Si perdía, todo el esfuerzo de anunciarles a los demás animales sería inútil. El duelo comienza. El duelo se realizó en el centro de la granja, justo frente a todos los animales, que se agolparon para ver la pelea. Los dos gallos se encararon, observándose mutuamente con una intensidad palpable. Rick sintió como su corazón latía con fuerza, pero también sabía que tenía una misión mucho más grande que un simple enfrentamiento de gallos. «Que empiece el duelo», dijo el granjero, que había salido a ver qué sucedía. Rick, a pesar de estar nervioso, respiró hondo. Sabía que este duelo no era solo físico, sino también un combate de voluntad. Si perdía, nadie creería en su advertencia. Si ganaba, ganaría la confianza de los animales y podría seguir adelante con el plan para escapar. El gallón patrón atacó primero, con una serie de picotazos rápidos. Era fuerte, rápido y confiado. Rick apenas pudo esquivarlo, pero no se rindió. Su mente estaba centrada en una sola cosa: salvar a sus amigos. Esquivó otro picotazo, y en un movimiento rápido, aprovechó la apertura para devolver el golpe. Con un salto ágil, Rick le picó el cuello al gallón patrón, quien perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, sorprendido por la velocidad y precisión del ataque. El gallón patrón se levantó rápidamente, furioso. «Esto no ha terminado», gritó, lanzándose nuevamente hacia Rick, esta vez con una furia renovada. Pero Rick, que había estado observando los movimientos de su oponente, sabía exactamente lo que hacer. En el momento en que el patrón del gallón intentó atacar, Rick lo esquivó y lo derrapó con su pico, derribándolo de nuevo al suelo. El gallón patrón, agotado y frustrado, intentó levantarse, pero ya no tenía la misma energía. Estaba claro que Rick lo había superado, no solo en agilidad, sino también en determinación. La victoria de Rick. Finalmente, después de varios intentos fallidos de levantarse, el gallón patrón quedó tendido en el suelo, jadeando. Rick lo miró desde arriba, y todos los animales que estaban alrededor guardaron silencio, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. «Esto no puede ser», dijo el patrón gallón, mirando a Rick con una mezcla de sorpresa y humillación. Rick, aunque cansado, no mostró ninguna piedad. «Lo siento, patrón, pero la verdad es la verdad. No puedes seguir viviendo en tu mundo de fantasía. Todos necesitamos saber lo que realmente está pasando». El gallón patrón, al ver la mirada decidida de Rick, finalmente se dio cuenta de que había perdido. No tenía más excusas, y todos los animales lo estaban mirando. No podía seguir negando lo que todos ya sospechaban. «Está bien, Rick», dijo el patrón del galón, con una sonrisa amarga. «He perdido. Lo que quieras hacer, lo haré. ¿A dónde vamos ahora?» La reconciliación y el camino hacia el escape. Con el duelo decidido, Rick se acercó al gallón patrón, y aunque aún había algo de resentimiento, sabía que era el momento de unir fuerzas. «Vamos a trabajar juntos», dijo Rick. «No solo tú y yo, sino todos los animales de la granja. Tenemos que escapar de aquí antes de que nos lleven a la casa del paraíso». El gallón patrón, aunque avergonzado, ascendió. Lo que sea por evitar ese destino. Los demás animales comenzaron a reaccionar, viendo que finalmente Rick había logrado la victoria. El cerdo, el pavo y las gallinas comenzaron a acercarse, ansiosos por saber lo que vendría a continuación. «Es hora de escapar», dijo Rick, con una mirada llena de determinación. «Nos vamos todos, ahora. Juntos». La granja, que había sido su hogar durante tanto tiempo, quedó atrás.
Un futuro incierto los esperados, pero por primera vez en mucho tiempo, los animales de la granja se sintieron libres, con la esperanza de que el paraíso no era más que una mentira, y que la verdadera libertad estaba por delante. La granja, que durante tanto tiempo había sido un lugar de comodidad y seguridad para los animales, ahora se sentía como una prisión. La fecha de escape ya estaba fijada, el 22 de diciembre, 2 días antes de la cena de Navidad, cuando el granjero y su familia sacrifican a varios animales para la festividad. Rick, el gallo, ahora líder de los animales más cautos, había fijado ese día como su única oportunidad para escapar y salvar sus vidas. Todos los animales, ya sea el pavó, el cerdo, las gallinas y hasta los caballos, sabían que si no actuaban antes de esa fecha, sería demasiado tarde. Nadie quería acabar como el primo de Rick, que había sido llevado a la casa del paraíso sin saber que su destino era sellado. La reunión secreta. La granja estaba en silencio esa noche, bajo el manto de la oscuridad. Los animales se habían reunido en el granero, lejos de las miradas del granjero y sus trabajadores. Era la única forma de hablar con libertad, sin correr el riesgo de ser escuchados. Rick, el gallón patrón, el pavó, el cerdo y las gallinas estaban todos presentes, de pie alrededor de un círculo improvisado. «Este es el plan», dijo Rick, con voz firme, tomando la delantera. «El día 22 tenemos que actuar. No podemos dejar que el granjero ni sus empleados se den cuenta de lo que estamos planeando. No solo depende de nosotros, sino de todos los animales de la granja. Si alguno de nosotros falla, todo el plan se vendrá abajo». El gallón patrón, aunque todavía resentido por su derrota en el duelo, ahora estaba de acuerdo con Rick. Había entendido que solo trabajando juntos tendrían alguna oportunidad de escapar y sobrevivir. «Primero, tenemos que asegurarnos de que el granjero y sus trabajadores estén ocupados el día 22», dijo Rick, mirando a todos. «El día anterior, cuando el granjero esté en la tienda comprando todo lo necesario para la cena de Navidad, nosotros estaremos preparando nuestra fuga. Necesitamos crear distracción». El cerdo, siempre tan astuto a pesar de su naturaleza comilona, propuso un plan. «Yo puedo usar mis habilidades. Si puedo hacer un poco de ruido cerca de la casa, distraeré a los trabajadores para que no estén tan pendientes de lo que ocurre en el granero. Y mientras tanto, podemos salir sin ser vistos». «Buen trabajo, cerdo», dijo Rick, asintiendo con aprobación. «Esa será nuestra señal de inicio. Después, el pavó y las gallinas se ocuparán de las puertas del granero. Debemos asegurarnos de que estén abiertas y que podamos salir sin hacer ruido. El gallón patrón, tú serás el último en salir. Tu tamaño y tu forma te hacen más visible, así que quiero que te asegures de que el camino esté despejado». El gallón patrón avanzando, consciente de su rol crucial. «¿Entendido, Rick? Pero quiero que todos recuerden que, cuando estemos afuera, tenemos que mantenernos juntos. No podemos separarnos». «Correcto», respondió Rick. «La seguridad de todos depende de que no nos dispersemos. Cuando todos estemos fuera, nos dirigiremos al prado. Ese será nuestro refugio. Allí podremos escondernos y luego buscar un lugar seguro donde el granjero no pueda encontrarnos». La gallina líder, una de las más viejas de la granja, intervino en la conversación. «Rick, ¿qué pasa si no conseguimos salir antes de que el granjero regrese? ¿Qué si nos descubre?» Rick, mirando a cada uno de los animales, respondió con firmeza. «No hay vuelta atrás. Si no logramos salir el día 22, no habrá más oportunidad. Todos sabemos lo que eso significa. No puedo prometerles que será fácil, pero no podemos quedarnos aquí esperando a que nos lleven a la casa del paraíso». El pavó, con su gran tamaño y su naturaleza desconfiada, levantó una pluma y dijo: «Rick, ¿y si el granjero nos ve y nos atrapa? Necesitamos una salida de emergencia. Yo puedo volar, pero el resto de ustedes, ¿cómo van a salir sin ser vistos?» «Eso es lo que he estado pensando», respondió Rick. «Cada uno de nosotros tiene que ser rápido y discreto. En cuanto el cerdo haga su parte, todos deben estar listos. Nadie se debe detener. Como dije, si alguien se queda atrás, perderemos todo».
El cerdo ascendió y luego comenzó a reírse en voz baja. ¿Y qué pasa si me como algo en el camino? Nunca he podido resistirme a los cultivos del granjero. Rick no pudo evitar sonreír. Nos aseguramos de que no te distraigas, cerdo. Pero si encuentras algo delicioso, que no te importa. Solo asegúrate de estar a tiempo. Las gallinas, con su energía nerviosa, se miraban unas a otras. Sabían que la responsabilidad de mantener las puertas del granero abiertas era crucial, y no podía fallar. No podemos dejar que nos atrapen. Lo que nos pase a nosotros, le pasará a todos, dijo una de ellas, temerosa pero determinada. Rick, viendo la ansiedad en sus ojos, les dio una sonrisa tranquilizadora. Todos tenemos un papel en esto. Si lo hacemos bien, nada nos detendrá. La conversación continuó en la misma tónica, cada uno de los animales aportando ideas para asegurarse de que todo saliera bien. Finalmente, después de varias horas de planificación, Rick se levantó y dijo con voz grave. Este es el plan. No hay margen para el error. El 22 de diciembre, todos estaremos listos. Nos vamos juntos y no vamos a mirar atrás. Todos los animales, aunque temerosos, sentían la determinación en sus corazones. Sabían que si no se escapaban ahora, nunca tendrían otra oportunidad. Rick se despidió de ellos con un gesto de confianza, y todos se dispersaron para descansar antes de la gran noche. El sol salía temprano cada mañana, bañando la granja en una luz dorada que parecía inofensiva y tranquila. La vida de los animales continuaba como siempre, o al menos, eso parecía. Desde la reunión secreta del granero, cada uno sabía que su destino estaba sellado, pero no podía mostrar ningún signo de nerviosismo. Debían actuar con naturalidad, para no despertar sospechas en el granjero y sus trabajadores. Era 2 de diciembre, y a pesar de que la fecha del escape se acercaba cada vez más, los animales debían mantener la rutina que siempre habían seguido. No podía haber fallos, ni comportamientos inusuales, que pudieran delatar sus intenciones. El plan se llevaría a cabo el 22 de diciembre, y aún faltaban 20 días. La vida en la granja sigue su curso. Cada día transcurriría de forma casi monótona. El granjero y sus empleados se encargaban de las tareas cotidianas, alimentar a los animales, limpiar los corrales y asegurarse de que todo estuviera en orden. Para ellos, la granja era simplemente una rutina. No había nada que les indicara que algo estaba por cambiar. No sabían que sus animales, aquellos que alimentaban y cuidaban, estaban tramando algo grande. Rick, el gallo, actuaba con la misma energía de siempre, cantando al amanecer con fuerza, sin mostrar señales de preocupación. A pesar de que en su interior sabía lo que estaba por suceder, en el exterior parecía ser el gallo orgulloso y confiado que siempre había sido. Sus ojos, sin embargo, vigilaban cada movimiento, y de vez en cuando se aseguraba de que todos los animales seguían las reglas, sin fallar. Estaba claro que el éxito de su plan dependía de que todo siguiera igual durante estos días anteriores. El cerdo, por su parte, continuaba con sus travesuras habituales. Nadie sospechaba que bajo su piel gruesa y su apetito insaciable, se ocultaba la mente más astuta de todos. El cerdo era muy cuidadoso en sus movimientos, siempre buscando excusas para mantenerse cerca de las celdas del granero o de la casa, donde podría escuchar a los empleados y asegurarse de que nada extraño ocurriera. Las gallinas y el gallón patrón. Las gallinas, aunque con nerviosismo en sus ojos, seguían cumpliendo su trabajo diario. No podría fallar. Cada mañana, al ser alimentadas por los trabajadores, se mantenían alerta, manteniendo una actitud de normalidad, sin hacer preguntas ni comentarios que pudieran levantar sospechas. El gallón patrón, aun con su actitud arrogante y su ego inmenso, no estaba al tanto de lo que sucedía. Él seguía su reinado de poder sobre las gallinas, como si nada estuviera por cambiar, disfrutando de la atención de las hembras. La competencia entre Rick y el gallón patrón seguía sin tregua, aunque en estos días, ambos sabían que había algo mucho más grande en juego. Rick había ganado el duelo, pero ese enfrentamiento no había resuelto nada entre ellos. El gallón patrón no se rendiría fácilmente, y aunque sabía que Rick ahora era el líder de los animales, no podía evitar sentirse desafiado. Aún así,
Debían comportarse de forma normal, como todos los demás. El pavó y la preparación. El pavó, siempre más desconfiado que el resto, había comenzado a prepararse mentalmente para el escape. Sabía que debía mantener su tamaño bajo control, para no llamar la atención. Siempre le había gustado caminar de forma majestuosa, pero en estos días, se esforzaba por caminar de una manera más discreta, sin levantar sospechas. No podía permitirse hacer ruido o llamar la atención de los empleados. Si el granjero o sus trabajadores comenzaban a observarlo más de lo habitual, el plan podría irse al traste. Discreción y vigilancia. Rick, el gallo, también continuaba con su vigilancia, manteniéndose cerca de los demás animales sin dejar de lado sus sospechas. Aunque los animales actuaban con normalidad, Rick no podía dejar de preguntarse si el granjero, o uno de sus empleados, sospechaba algo. Estaba atento a cada mirada, a cada gesto, a cada acción que pudiera delatar cualquier indicio de que ellos sabían lo que tramaban. Los días pasaban lentamente, como si la granja fuera un reloj que marcara el tiempo hacia el destino inevitable. El 2 de diciembre marcaba el comienzo de una fase de espera. Durante los próximos días, los animales debían seguir actuando como siempre, manteniendo su comportamiento habitual y evitando cualquier tipo de comportamiento extraño. La vida en la granja no podía cambiar. Las horas pasaban lentas, pero todos sabían que el gran día estaba cerca. El granero, una vez más en silencio. Por las noches, cuando el granjero y sus empleados se retiraban a descansar, los animales se reunían en silencio en el granero. No era una reunión formal, sino una especie de encuentro en el que intercambiaban ideas, comentaban los avances del plan, y se aseguraban de que todo estaba en orden. Cada uno de ellos tenía una responsabilidad que debía cumplir, y el éxito de la fuga dependía de que cada animal se mantuviera fiel a la misión. «Solo 20 días más», murmuraba Rick, con voz baja, mientras observaba cómo el cerdo revisaba la puerta trasera del granero, asegurándose de que fuera fácil abrirla sin que nadie se diera cuenta. «Solo 20 días más y seremos libres». El pavó, siempre algo nervioso, asentía con la cabeza. «¿Y si algo sale mal? ¿Qué hacemos si alguien nos ve?» «Eso no pasará», respondió Rick con firmeza. «Lo hemos planeado bien. Nadie va a sospechar nada. Nadie puede detenernos ahora». «Esperamos que no haya problemas», murmuró el cerdo, mirando con cautela hacia la casa, donde el granjero solía sentarse por las noches. «Estamos a punto de conseguir nuestra libertad, pero aún queda mucho por hacer». Rick miró a todos los animales con determinación. Sabía que los próximos 20 días serían cruciales. No podía fallar, no podía mostrar señales de miedo ni de nerviosismo. Debían actuar como si nada estuviera en juego, mientras esperaban el momento perfecto para escapar. «Es solo una espera más», dijo Rick, antes de que todos se dispersaran nuevamente, regresando a sus lugares en la granja. «El 22 de diciembre, todo cambiará». Era la mañana del 21 de diciembre, un día que debería haber sido como cualquier otro, pero el destino tenía otros planos. Los animales se encontraban en sus tareas cotidianas, observando con cautela las acciones del granjero y sus empleados. Nadie esperaba lo que sucedió, lo que haría que todo el plan se viera alterado. El escándalo del cerdo. Uno de los cerdos, hermano del amigo de Rick, estaba siendo llevado por 2 empleados del granjero. El cerdo no tenía idea de lo que realmente sucedía, pero cuando se dio cuenta de que no iban hacia el campo, sino hacia la casa del paraíso, comenzó a resistirse. Intentó zafarse, forcejeando y gritando, pero los empleados no iban a permitir que escapara. Rick, que observaba todo desde su escondite, vio cómo los empleados luchaban por dominar al cerdo, luchando por inmovilizarlo. El cerdo se retorcía, desesperado, y a pesar de su fuerza, los empleados finalmente lograron controlarlo. Todo el escándalo llamó la atención de los demás animales, quienes comenzaron a salir de sus refugios y corrales, preocupados y confundidos. El granjero y su empleado caminaron con el cerdo, todavía luchando, y los animales podían ver cómo lo llevaban al destino que todos temían, la casa del paraíso. Rick, con el corazón acelerado, decidió seguirlos de cerca, sin que nadie lo notara. Sabía que debía ver con sus propios ojos lo que sucedía.
En la casa del paraíso. Cuando llegaron a la casa del paraíso, los empleados entraron con el cerdo, y Rick, sigiloso, se acercó a una ventana para espiar. Observó cómo entraban al edificio, arrastrando al cerdo con fuerza. El granjero no estaba allí en ese momento, pero los empleados comenzaron a atar al cerdo a una mesa, asegurándose de que no pudiera moverse. Rick no podía creer lo que veía. El reloj en la pared marcaba las 12 de la noche. Un empleado miró el reloj con atención y señaló con el dedo hacia la medianoche. Era claro lo que eso significaba. A esa hora, el cerdo estaría desvivido, tal como lo habían hecho con el primo de Rick. El gallo observaba con horror, incapaz de apartar la vista. Todo sucedió demasiado rápido, y aunque Rick no podía oír los gritos del cerdo, la imagen de su sufrimiento era clara. El cerdo estaba atrapado, y la esperanza de salvarlo parecía desvanecerse. Rick y la decisión de cambiar la fecha. Con el corazón en la garganta, Rick retrocedió en silencio, dejando de espiar y regresando rápidamente a la granja. Su mente estaba en caos. Sabía que no podía esperar más. El plan de escape que habían preparado con tanto cuidado ya no podía seguir como estaba. No podía esperar al 22 de diciembre. Si no actuamos rápidamente, más animales podrían caer en las manos del granjero y sus empleados. Rick, con su corazón latiendo frenéticamente, reunió a sus amigos, el pavó, el cerdo, las gallinas, y, por supuesto, al gallón patrón, que ya había comenzado a entender lo que estaba sucediendo. Necesitaban cambiar la fecha del escape, y necesitaban hacerlo ya. «Tenemos que salir esta noche», dijo Rick, con urgencia en su voz. El cerdo no es el único que está en peligro. Si no actuamos ahora, muchos más serán llevados a la casa del paraíso. El 21 de diciembre será el día de nuestra fuga. El cerdo, visiblemente preocupado, miraba a su alrededor. Pero, ¿y si no estamos listos? ¿Y si fallamos? No hay tiempo para más dudas. Insistió Rick. El plan debe cambiar. El 21 de diciembre es la fecha. Esta misma noche, debemos escapar y salvar a todos los que podamos. Lo haremos juntos. El plan de escape acelerado. La noticia del cerdo fue un shock para todos, pero la urgencia de la situación los unió aún más. Los animales comenzaron a moverse rápidamente para hacer ajustes en el plan. El cerdo, siempre tan astuto, había estado monitoreando las rutas de escape, y con Rick, elaboraron un nuevo plan que sería más rápido y más eficiente que el original. Sabían que tenían pocas horas antes de que el granjero y sus empleados comenzaran a moverse de nuevo. «Tenemos que ir con sigilo, sin hacer ruido», explicó el cerdo. «Si no nos vemos, si no nos escuchan, podemos escapar por la puerta trasera del granero». «Lo que haga falta», dijo el gallón patrón, quien ya había comenzado a calmarse. Sabía que Rick tenía razón. No podía esperar más. Si el cerdo está en peligro, todos estamos en peligro. La tensión estaba en el aire, y el sentimiento de unidad entre los animales nunca había sido tan fuerte. Sin importar el tamaño o la especie, todos estaban comprometidos con la causa. Había que salvar a los que aún quedaban y escapar antes de que fuera demasiado tarde. Rick, con la cara seria y la mente centrada, se dirigió a todos. «Esta noche será nuestra oportunidad. No podemos permitir que más animales sufran lo que el cerdo está a punto de vivir. Escapemos antes de que el reloj marque las 12 de la noche». La noche era fría, y el reloj avanzaba con rapidez. El 21 de diciembre, tan esperado por los animales, finalmente había llegado. Rick y sus amigos sabían que este sería el momento decisivo, el rescate del cerdo y la huida hacia la libertad. Sin embargo, como en todas las historias llenas de valentía y desesperación, los imprevistos siempre están a la vuelta de la esquina. El plan en marcha. Era casi las 11 de la noche, y los animales se encontraban listos para actuar. La tensión llenaba el aire, pues el tiempo era crucial. Rick, junto con el pavó, las gallinas y algunos de los cerdos, se acercaron sigilosamente a la casa del paraíso, donde el cerdo estaba atado, esperando su destino. Sabían que no podían perder ni un minuto.
Todo había sido preparado cuidadosamente. Unos de los toros grandes, que se habían mantenido en un segundo plano durante todo el plan, estaban listos para actuar. Como último recurso, si algo salía mal, los toros invadirían con su gran fuerza para frenar a los guardias. Pero mientras los animales se aproximaban al objetivo, el plan estaba a punto de sufrir un revés que ninguno había anticipado. La traición de Tomás. Tomás, el amigo del Gallón Patrón, había sido el único en dudar del plan. A diferencia de su amigo, el Gallón Patrón, que comenzó a creer en las palabras de Rick, Tomás estaba cómodo en su posición. Él disfrutaba de la vida tranquila en la granja, rodeado de respeto por su posición de poder, y no quería que nada alterara esa rutina. El miedo a lo desconocido lo había hecho dudar, y finalmente, no pudo quedarse callado. A la misma hora en que los animales se acercaban a la casa del paraíso, Tomás decidió traicionar a sus compañeros. Sigilosamente, se acercó a los guardias y les alertó sobre el plan de fuga. «Mirad, mirad», gritó en voz baja, pero lo suficientemente alto para que los guardias pudieran oírlo, «uno de los gallos está despierto. Vienen a escapar». Los guardias, sorprendidos por el grito, se apresuraron a seguir a Tomás. Sin que Rick y los demás lo supieran, el traidor ya había alertado a los enemigos. Los guardias, junto con Tomás, se acercaron al lugar donde los animales intentaban abrir la puerta secreta de la casa del paraíso. La confrontación inesperada. Justo cuando los animales estaban a punto de abrir la puerta para liberar al cerdo, los guardias y Tomás aparecieron en la escena. El silencio de la noche se rompió con el ruido de los pasos pesados de los hombres. Los animales se quedaron congelados por un instante, sabiendo que la situación se había vuelto mucho más peligrosa. Pero no estaban desprevenidos. Los toros, que habían estado en las sombras, dieron un paso adelante. Con su imponente tamaño y fuerza, se lanzaron contra los guardias, embistiéndolos con toda su fuerza. Los hombres fueron lanzados hacia atrás, cayendo al suelo. Uno de los guardias, aterrorizado, logró levantarse y correr hacia la granja para alertar al granjero. Mientras tanto, Tomás, que se había mantenido atrás, intentó escapar, pero el Gallón Patrón, enfadado por su traición, lo enfrentó. «Eres un cobarde», le gritó el Gallón Patrón mientras se acercaba con determinación. Tomás, al ver la furia en los ojos de su antiguo amigo, intentó defenderse, pero no pudo. El Gallón Patrón, con toda su fuerza y rabia acumulada, lo venció rápidamente, amarrándolo a un palo con una cuerda que encontró cerca. Tomás estaba atrapado, incapaz de moverse. Miraba con ojos llenos de desesperación mientras el Gallón Patrón lo dejaba allí, sabiendo que ya no podía hacer nada para impedir lo que estaba por ocurrir. El escape continúa. A pesar de la traición de Tomás, los animales seguían adelante. Los toros continuaron luchando con los guardias, impidiendo que los atraparan. La confusión y el caos reinaban mientras los animales se apresuraban a liberar al cerdo. Rick y el resto del grupo ya habían alcanzado la puerta de la casa del paraíso. Rick, con la ayuda de sus amigos, abrió la puerta con rapidez. El cerdo, que había estado atado y aterrorizado, salió corriendo hacia ellos, agradecido pero asustado. «Tenemos que irnos ahora», dijo Rick con urgencia, sabiendo que el tiempo se agotaba. «Rápido, rápido», gritó el pavó, «tenemos que salir antes de que llegue el granjero». Los animales, ahora con el cerdo a salvo, comenzaron a correr hacia el escondite planeado, en busca de la libertad que tanto habían deseado. Pero no era el final, aún quedaban muchos desafíos por superar. El gran escape. Mientras uno de los guardias escapaba para alertar al granjero, los animales se movían rápido y con sigilo. Sabían que no podían perder tiempo. El escape debía ser perfecto, pero con la sorpresa de Tomás y los guardias alertados, su margen de acción se estaba reduciendo rápidamente. Rick, mirando a su alrededor con la respiración agitada, pensaba en todo lo que había ocurrido. Habían logrado rescatar al cerdo, pero aún quedaba la última prueba: salir sin ser capturados. El granjero aún no sabía nada, pero en pocas horas, todo cambiaría. Los animales sabían que este era su único momento, su única oportunidad para escapar de las garras del granjero y su cruel imperio. La noche se había desbordado en caos y confusión.
El granjero, al principio ajeno a todo lo que sucedía, ahora se encontraba en alerta total. Durante años, había controlado la granja sin dificultades, pero esa noche, las reglas del juego habían cambiado. Los animales, decididos a ganar su libertad, estaban al borde de la rebelión. El gran escándalo en la granja. A medida que la madrugada avanzaba, el granjero comenzó a notar que algo no estaba bien. Los sonidos que salían de los establos, los animales que usualmente estaban tranquilos, ahora estaban inquietos. Todos se movían más rápido de lo normal, y no había rastro de calma. En cuanto se acercó a los establos, vio que las puertas estaban abiertas, las cercas rotas, y los animales se deslizaban hacia la oscuridad, fuera de control. Al darse cuenta de que todo había sido parte de un plan de escape, el granjero gritó para alertar a sus trabajadores. «¡Levántense! Los animales se han soltado. Prepárense para controlarlos». En cuestión de minutos, los 7 empleados del granjero, junto con el patrón, se prepararon para enfrentar a los animales y poner fin a la rebelión. Los trabajadores armados y la resistencia animal. Los trabajadores del granjero estaban armados con tranquilizantes y látigos, mientras que el patrón, el granjero principal, llevaba una linterna en una mano y una pistola en la otra. Habían esperado una revuelta, pero no tan pronto. Con un plan muy claro en mente, avanzaron hacia el corral donde los animales se habían agrupado, listos para tomar el control. «No dejemos que escapar», gritó el patrón. «Hay que tranquilizarlos de inmediato. Si tienen que dormir, que duerman». La estrategia era clara: dispersar a los animales, adormecerlos con tranquilizantes y regresarlos a sus jaulas. Pero los animales no estaban tan indefensos como pensaban. El plan secreto de los animales. Rick, el gallo y sus amigos ya tenían todo preparado. Sabían que el momento de enfrentarse a los guardias y al patrón había llegado. Habían colocado a los 2 guardias que habían sido capturados previamente como señuelos, dejándolos atados en un lugar visible, en medio del camino que los trabajadores del granjero debían recorrer. El objetivo era simple: distraer a los enemigos para que se centraran en los prisioneros, lo que les daría a los animales la ventaja de un ataque sorpresa. Los toros, que habían estado entrenando en secreto, estaban preparados para invadir a los primeros guardias que se acercaban. Mientras tanto, las gallinas, el pavo y los cerdos estaban apostados en puntos clave, listos para intervenir cuando fuera necesario. La oscuridad de la noche se llenó de tensión, mientras los animales esperaban en sus posiciones. Rick miró a sus compañeros, sus ojos brillaban con determinación. «Este es el momento. No podemos fallar». La llegada de los guardias. Cuando los 7 trabajadores y el patrón llegaron a la escena, inmediatamente vieron a los 2 guardias atrapados, lo que hizo que se acercaran sin sospechar. El patrón, preocupado por el destino de sus empleados, fue el primero en dar órdenes: «Cuidado. Estos 2 pueden estar heridos, tal vez atacados. No sabemos si están jugando a algún truco». Sin embargo, los trabajadores se acercaron rápidamente a verificar el estado de los prisioneros. Fue justo en ese momento cuando la estrategia de los animales se puso en acción. Los toros, con una fuerza imparable, irrumpieron en el grupo de guardias, embistiéndolos con toda su potencia. El impacto fue brutal, y algunos de los trabajadores cayeron al suelo, mientras otros intentaban levantarse rápidamente para reponerse del ataque. La larga batalla. El patrón y los demás guardias, al ver la sorpresa y la furia de los toros, intentaron reorganizarse, pero la confusión reinó. Los toros seguían avanzando, aplastando lo que quedaba en su camino. Mientras tanto, Rick y sus amigos aprovecharon el caos para moverse con rapidez. El gallón patrón, viendo la oportunidad de luchar, no dudó en atacar a su antiguo amigo Tomás, el traidor, quien intentaba escapar. Con los guardias dispersos y el patrón enfurecido, los animales continuaron su avance. Los pavó y las gallinas, con un sello mortal, tomaron posiciones para proteger a los animales que aún faltaban por escapar. El granjero, al darse cuenta de la magnitud del caos, intentó avanzar con su pistola en mano, pero el ruido de la lucha y la visión de la revuelta en su granja lo hicieron dudar. El patrón, furioso, se acercó con rapidez a enfrentarse a los toros. La decisión final.
No podemos perder esto. Nadie puede escaparse, el patrón gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugir de la batalla. Los animales, con valentía y determinación, habían logrado dar un golpe certero. Los trabajadores se encontraban desbordados, incapaces de controlar la situación. Rick, viendo la oportunidad, lideró a sus compañeros a través del tumulto, guiándolos hacia el último paso, la libertad. Hacia el campo. Allí estará nuestra oportunidad de escapar para siempre, ordenó Rick, mientras avanzaban hacia el límite de la granja. La batalla había alcanzado su punto álgido. Los gritos, los rugidos de los toros y el crujir de los árboles bajo la fuerza de los animales chocando con los guardias llenaban la noche. Pero mientras todo esto ocurría, los animales, encabezados por Rick y sus amigos, sabían que esta era su oportunidad final para escapar de la granja y alcanzar la libertad que tanto deseaban. El último obstáculo, el granjero. El granjero, aún atónito por el caos que se había desatado en su granja, comenzó a darse cuenta de que ya no tenía control sobre la situación. Viendo a sus empleados luchando por contener a los animales, se dio cuenta de que si no hacía algo rápido, todo se perdería. Con la pistola en mano, comenzó a avanzar hacia el lugar donde Rick y los demás animales estaban, decidido a no permitir que escaparan. Pero Rick, al ver al granjero acercándose, supo que este era el momento más peligroso. «Apresúrense», gritó, «nosotros podemos hacerlo. Por fin seremos libres». Los toros, ya cansados pero incansables, se apostaron en un punto estratégico para bloquear el avance del granjero y sus hombres. La batalla había durado más de lo que esperaban, y los animales ya estaban agotados, pero su esperanza los mantenía en pie. El granjero, furioso, levantó la pistola y disparó al aire, pero no fue suficiente para detener el avance de los animales. La escapatoria final. Rick y su grupo sabían que el momento decisivo estaba cerca. Mientras los guardias luchaban por controlar la situación, los animales comenzaron a avanzar hacia el campo que se encontraba justo detrás de la granja, un terreno amplio que representaba la última frontera entre ellos y su libertad. Pero aún quedaba un obstáculo. El granjero y el patrón estaban decididos a seguirlos. «No los dejaremos ir». «Regresen», gritó el granjero, pero sus palabras fueron rápidamente ahogadas por el sonido de los toros que embestían nuevamente, esta vez con más fuerza. Los animales, uno a uno, comenzaron a cruzar la última valla que los separaba de su libertad. Las aves volaban en círculos por encima, mientras que los animales de tierra avanzaban con rapidez, sin mirar atrás. Rick, el gallo líder, miró por última vez hacia la granja, donde el granjero y su patrón seguían luchando por mantener el orden. «Ya está hecho», murmuró para sí mismo, con una sensación de alivio y triunfo. «Este es nuestro nuevo comienzo. La última prueba, la persecución». Pero la libertad de los animales no sería tan fácil de obtener. Cuando parecía que todo había terminado, un último disparo resonó en la noche. El granjero había comenzado a disparar hacia los animales en un intento desesperado de detenerlos. La bala pasó cerca de Rick, pero él no se detuvo. En ese momento, todos los animales, sin pensarlo dos veces, aumentarán su velocidad. La persecución comenzó, pero los animales ya estaban fuera de la granja. Con el terreno abierto ante ellos, la noche parecía un manto protector que los cubría de las miradas del granjero. El sonido de los disparos se iba alejando poco a poco, y los animales se adentraron en el bosque cercano, donde el granjero no podía alcanzarlos. La libertad al alcance de la mano. Ya en el bosque, Rick y los demás animales se detuvieron por un momento. Miraron alrededor, asegurándose de que no quedaba nadie del otro lado, y respiraron profundamente, saboreando la libertad que finalmente habían alcanzado. «Lo logramos», exclamó el cerdo, con una gran sonrisa en su rostro. «Hemos escapado. Somos libres». Rick ascendió, pero en sus ojos brillaba una mezcla de alivio y tristeza. «Es cierto, hemos ganado nuestra libertad, pero no olvidemos lo que hemos dejado atrás. Todo lo que hemos hecho ha sido por ellos, por todos los que aún quedan atrás. Un nuevo comienzo». Los animales, aunque agotados, sabían que lo más difícil ya había pasado. En ese momento, se dio cuenta de que el mundo ya no era el mismo para ellos.
Tenían la oportunidad de vivir sus vidas lejos del granjero, de la granja que los había hecho sufrir. Y aunque la incertidumbre del futuro aún pesaba sobre ellos, sabían que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Ahora, nuestro único objetivo es vivir en paz, dijo Rick, mirando a sus amigos. Hemos conseguido lo que más queríamos. Y ahora, solo tenemos que asegurarnos de que esto nunca termine. Mientras avanzaban hacia el prado, con el sol comenzando a despuntar en el horizonte, los animales sabían que, por fin, la granja quedaba atrás. Ahora comenzaban una nueva vida, llena de posibilidades, lejos del sufrimiento y el miedo que habían conocido. Y lo más importante, sabían que la lucha había valido la pena. Los animales corrían, el sol ya comenzaba a esconderse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Rick, el cerdo, el pavo y los demás avanzan sin descanso, sus cuerpos agotados pero sus espíritus más fuertes que nunca. Habían cruzado los límites de la granja, adentrándose en un vasto campo desconocido, pero sabían que era el único lugar donde podían encontrar la libertad. El viento soplaba con fuerza, y el sonido de las hojas secas crujía bajo sus patas y pies. Después de horas de correr sin mirar atrás, llegaron a un rincón aislado del campo, alejado de la granja, un lugar que parecía un refugio perfecto, escondido entre altos árboles y arbustos espinosos. Un campo profundo, apartado de cualquier camino conocido, donde la sombra de los árboles proporcionaba una sensación de protección. Este es el lugar, dijo Rick con voz firme, mirando a su alrededor, evaluando el entorno. Aquí estaremos una salva. El cerdo, que ya no se preocupaba por las delicias de la granja, asintió, agradecido por el cambio. Nunca creí que llegaría el día en que me sentiría tan libre, dijo, mirando con admiración el paisaje que se extendía ante él. El pavo, siempre con una actitud algo más desconfiada, exploraba el lugar con cautela. Este sitio es perfecto para nosotros, pero debemos estar alertas. El granjero y sus hombres no se detendrán. Seguirán buscando hasta que no haya rastro de nosotros. Eso lo sabemos, dijo Rick con una sonrisa. Pero aquí, entre estos árboles y la maleza, podemos escondernos y reconstruir nuestras vidas. No vamos a dejar que nos encuentren. Los animales se acomodaron en el campo profundo, un lugar lleno de vegetación y vida. El sonido de los pájaros y el viento les daba una sensación de paz, algo que nunca habían experimentado en la granja. Se sentaron en un círculo, disfrutando de la tranquilidad que por fin había llegado a sus vidas. Ya no somos solo animales de granja, dijo Rick, mirando a sus amigos. Somos más que eso. Somos libres, y no dejaremos que nadie nos arrebate esa libertad. Este es nuestro hogar ahora. El pavo, que en un principio había sido el más temeroso, se levantó y extendió sus alas. Por fin podemos vivir como siempre debimos, sin miedo a ser sacrificados, sin vivir bajo la sombra de la granja. Este es el comienzo de algo nuevo. Los demás animales asintieron, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación de esperanza. Sabían que no sería fácil, pero con el paso de los días, comenzaron a adaptarse a su nueva vida. Buscaban comida en el campo, se protegían entre ellos, y creaban nuevas rutinas, libres de la tiranía del granjero. A lo lejos, podía escuchar el eco de los gritos del granjero y sus empleados, pero ya no les temían. Estaban lejos, demasiado lejos como para que pudieran alcanzarlos. La granja había quedado atrás, y con ella, todos los recuerdos dolorosos. Ahora solo importaba el presente, un presente lleno de libertad. Con el paso del tiempo, los animales se convirtieron en una pequeña comunidad. Nadie los perseguía, nadie los controlaba. La unión que formaron era más fuerte que cualquier amenaza externa. El campo profundo, su refugio, se convirtió en su hogar definitivo, un lugar donde finalmente podría vivir en paz, lejos de la crueldad y la explotación. Este es nuestro paraíso, dijo Rick un día, mientras observaba a sus amigos disfrutar de la paz que tanto habían anhelado. Aquí somos libres, aquí somos felices. Y así, en el campo profundo, los animales vivieron su nueva vida, sin miedo, sin cadenas. Finalmente, encontraron su lugar en el mundo, un lugar donde pudieron ser ellos mismos, lejos de la granja que una vez los había encadenado.
El prado, la libertad y el futuro se abrirían ante ellos, y no había vuelta atrás. Fin de la historia.